Pues bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este taller de emprendimiento científico. Sé que somos poquitos, pero está bien, vamos a tratar de dedicarle toda el tiempo y la atención eh, posible para hacerlo de manera personalizada y poderles dar un seguimiento. Esperamos poderles dar un seguimiento a largo plazo. Ya se unieron ustedes al grupo de WhatsApp donde, posteriormente le estaré haciendo la invitación a los chavos que tomaron este taller en el Congreso para que se sumen a este grupo también y pues poder tener una comunidad en la que se puedan compartir diferentes tipos de recursos, ¿no? Desde preguntas de la misma comunidad y otros tipos de recursos como convocatorias, artículos, etcétera, ¿no? Que nos pueden nutrir a todos. A todos. Am, bueno, pues mi nombre es Héctor Garza, pues soy fundador de Bioemprendiendo y lo que buscamos en Bioemprendiendo es impulsar la creación de emprendimientos de base científica. Llevamos ya casi cuatro años ya, nos vamos para el quinto año en Bioemprendiendo, creando contenido. El principal contenido es el podcast donde entrevistamos a fundadores de empresas de biotecnología, principalmente de biotecnología o de base científica, donde nos cuentan sus historias de emprendimiento y lo que me gusta a mí o lo importante para mí de que cuenten esas historias de emprendimiento es enfocarnos sobre todo como que en la parte difícil de emprender, porque pues no es un camino fácil, no es un camino sencillo y la verdad es que todas esas experiencias que ellos han tenido y que nos están contando en el podcast pues les va a ser de mucha utilidad a todas las personas o a otros científicos que también quieren emprender. Otro tipo de contenido que estamos generando pues son artículos en el blog. Ahí hemos tenido algunos invitados que nos han compartido también algunos artículos, ya sea que nos hablen de sus propios emprendimientos o que nos hablen de temas relevantes de los que normalmente tratamos. Son biotecnología, biología sintética, ¿qué más? Emprendimiento y bioeconomía. Entonces, pues ahí pueden encontrar algunos recursos en nuestro blog. A veces generamos videos basados en los artículos del blog o en temas también relacionados. Hemos tenido invitados que nos imparten algunos webinars o como tipo masterclass relacionados también a temas de emprendimiento, desarrollo de habilidades blandas que requieren los científicos para emprender. Y pues bueno, en general ahorita nos estamos dedicando a la creación de contenido. Bueno, yo soy ingeniero bioquímico de profesión, biotecnólogo de corazón. Realicé mi maestría, mi doctorado en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Ahí estuve trabajando con temas principalmente de biología molecular, ingeniería genética, principalmente enfocado en plantas, pero también llegué a trabajar con peces y producciones de hormonas de crecimiento. Por ahí tenemos algunas anécdotas fallidas de emprendimiento en mi posgrado, en tanto en la maestría como en el doctorado, que de hecho fueron los que en algún momento dieron o hicieron que naciera esta iniciativa, ¿no? De Bioemprendiendo. En algún momento también, por ahí del 2020, habíamos comenzado con un emprendimiento que es una spin-off de Bioemprendiendo, que es Academia Bioemprendiendo, en la que buscábamos también ahí generar todo el contenido relacionado con cursos que ayuden a científicos en diferentes temas, no solamente en emprendimiento, sino también en temas que los ayuden a crecer como profesionistas en el campo de la investigación o como profesionistas en la industria, ¿no? Como tenemos algunos cursos de bioinformática, de biología molecular, de empleabilidad para científicos y bueno, ¿no? Pero ahorita ya estamos como que tratando de homogenizar todo, dejarlo todo en Bioemprendiendo, ¿no? ¿Qué vamos a ver a lo largo de este taller? Vamos a abordar un poco de la era de la biotecnología 1.0, que es en la que nos encontramos en este momento y nace prácticamente a partir de la pandemia, de la generación de vacunas de RNA mensajero. Vamos a ver un poco el estado actual de la inversión en startups de biotecnología. Vamos a comparar las similitudes entre el método científico y las metodologías de emprendimiento. Vamos a abordar los tipos de emprendimiento, como el emprendimiento tradicional y el de alto impacto y sus diferencias, los tipos de emprendedores también y el camino del emprendedor. Y ya en una segunda parte, hoy mismo, vamos a abordar ya una parte un poco más dinámica, que es lo del autoconocimiento, porque
bueno, considero que es importante también saber por qué queremos emprender y nuestra razón de ser, que al descubrir qué es lo que nos mueve, nos motiva, podemos incluso abordar el emprendimiento desde esa perspectiva. Vamos a ver un poco de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo podemos obtener ideas de emprendimiento a partir de estos. Y ya netamente vamos a entrar a la parte más dinámica, que es la identificación de problemas y generación de ideas de emprendimiento, selección de mercado, investigación de mercado y los pasos para hacer una investigación de mercado, y identificar las diferencias entre clientes y usuarios y cómo crear perfiles de estos para que van a ser las personas a las que les vamos a hablar o nos vamos a dirigir a la hora de crear o desarrollar nuestro producto o servicio. Y pues antes de entrar de lleno con todo, me gustaría preguntarles y que me comenten con qué frases se identifican más. ¿Quiero generar un impacto positivo al mundo a través de la ciencia o quiero que la ciencia salga del laboratorio? Sí, y de hecho siento que van las dos un poco de la mano. Y de hecho, precisamente esa es una inquietud que yo tuve por allá del 2010 cuando yo llegué a este centro de investigaciones. Yo llegué cuando estaba en la licenciatura, llegué a hacer un verano científico y ahí me di cuenta de la cantidad de recursos que se invierten en hacer investigación y que se estaban haciendo investigaciones muy buenas. Y con recursos me refiero no solamente a dinero, sino personas, estudiantes, trabajando, dedicándole mucho tiempo a generar investigación que al final de cuentas estaba o está terminando en una tesis o en un artículo. Y en parte, digo, es entendible, a mí me pasó también. Yo en algún momento en el doctorado yo quería hacer una investigación aplicada, pero la verdad es que sí es difícil, es un proceso pues mucho más largo, no es tan simple como decir, quiero hacer algo aplicado y ya lo voy a obtener, ¿no? Que eventualmente esa tesis de doctorado se fue convirtiendo en una tesis más de ciencia básica. Pero al final de cuentas, para mí termina siendo como algo, no sé, como frustrante el saber que tanta investigación se está quedando ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya el estudiante termina su tesis y ya no quiere saber nada de la investigación porque terminamos ya muy saturados, ¿no? Y pues no hay nadie que le esté dando seguimiento a todos esos trabajos trabajos que yo llegué a ver hace 10, 11 años que estaba en este centro. Hoy en otras universidades de otros países veo que han aplicado los mismos tipos de conocimientos y se han creado empresas de base científica, ¿no? Entonces, la verdad es que hay potencial, creo que hay bastante talento en México, en Latinoamérica, para crear emprendimientos de base científica, pero nos está faltando ahí algo para poder sacar la ciencia del laboratorio. Y bueno, esta frase la tomé de un reporte de esta consultora, McKinsey. Este reporte que está titulado como La Biorevolución, en donde habla de cómo la biotecnología va a impactar pues ahora sí que nuestras vidas, la economía en general, donde podemos migrar a modelos económicos basados en el conocimiento o la bioeconomía. Y pues me gustó mucho, ¿no? Y me gustó ponerla, cómo los avances en las ciencias biológicas podrían transformar las economías, las sociedades, ayudando a enfrentar los desafíos globales, desde el cambio climático hasta las pandemias, ¿no? Y bueno, resalto aquí enfrentar los desafíos globales porque pues el emprendimiento al final de cuentas termina siendo eso, identificar problemáticas, necesidades que podamos resolver, ya sea a través de la ciencia o no, pero hay que tratar de buscar esos problemas en donde nosotros podamos generar una solución. Y ahí es donde tenemos que poner foco especial para generar un producto, un servicio que vaya a dar solución a esos problemas, a esos desafíos y que pues nos va a dar la pauta para saber si tenemos un mercado o no. Entonces, pues actualmente les comentamos, estamos en la era de la biotecnología 1.0. En este artículo de Neil Tanedar hace una similitud comparando la industria de la biotecnología con la industria del Internet. Y esa similitud está en el sentido de
cómo ha sido el impacto de Internet en la vida de las personas y cómo se ha ido democratizando, teniendo acceso la mayoría de las personas en el mundo a Internet. Y comienza a hacer la comparación de cómo a partir de la ley de Moore, en la que nos dice que los microprocesadores van a disminuir la mitad de su tamaño y aumentar el doble de su capacidad, pero también costar cada vez menos. Ese punto de inflexión en la historia del Internet es comparado en este artículo con el proyecto del genoma humano. Posteriormente, para 1994, nace el primer navegador, o uno de los primeros navegadores web, pues que le abre la puerta al mundo, al Internet, básicamente, y es comparado con la producción de vacunas de RNA mensajero durante la pandemia, que fue un hito, la verdad, bastante pues, impresionante el que se haya podido generar vacunas en un corto periodo de tiempo, que bueno, ya venían con bastante investigación por detrás. Y eso, bueno, lo compara como con el Big Bang, ¿no? Algo que va a abrir la puerta precisamente a la globalización y la democratización de la biotecnología. Entonces, actualmente nos encontramos en esta era, en la biotecnología 1.0. Para el 2030 vamos a estar en la biotecnología 2.0. Y va a llegar un momento en el que después de 2030, 2035, vamos a poder llegar a esta era de la medicina personalizada, que actualmente pues, es un campo de estudio pues, que está en bastante progreso. Hay muchas startups en el tema, por ejemplo, de edición genómica. Hay muchas empresas que han nacido a raíz de este descubrimiento de la edición de genes. Y que están actualmente desarrollando soluciones o tratamientos o fármacos y que están en proceso de validación, ¿no? Que están en fases clínicas de ensayo para pues, validar todo lo que se tenga que validar en todo este proceso. Y bueno, actualmente, hasta 2022 se tienen reportes de la cantidad de dinero que se está invirtiendo en la industria biotecnológica en billones de dólares. Y obviamente se vio un aumento bastante considerable entre el último cuarto de 2020, el primero del 2021, y pues obviamente todo esto derivado de la pandemia que nos abrió un mundo de oportunidades y de desarrollo, sobre todo científicos, no solamente en cuanto a las vacunas, sino también en pruebas de diagnóstico, por ejemplo, en tratamientos y pues seguramente muchos otros campos de investigación que han de haber derivado de esta pandemia, ¿no? Y de alguna manera la pandemia pues hizo que la biotecnología estuviera en boca de todos, y yo creo que también eso ayuda a que llegue a inversionistas y vean el potencial que hay en la biotecnología para transformar sociedades, economías y sobre todo pues para invertir, ¿no? Entonces sí ha venido cayendo también la inversión en biotecnología, pero no solamente en biotecnología, sino en muchas otras industrias. Se vio un boom de inversiones en startups en Latinoamérica, sobre todo en diferentes sectores como fintech, o sea, la industria financiera, en la industria de delivery y en muchas otras industrias con valuaciones también muy exageradas, muy grandes, que para 2023 es la cantidad de dinero que se invirtió en startups en general pues disminuyó considerablemente, ¿no? Más o menos a niveles que se vieron acá en 2020, ¿no? Pero pues también derivado de la sobrevaluación que había de empresas en todos estos sectores, y que muchas de ellas pues no llegaron a cumplir las metas que estaban prometiendo, ¿no? Entonces, hay inversión en biotecnología, ¿sí? Incluso aquí en este reporte, bueno, se está excluyendo toda la inversión que hay en investigación o en servicios de investigación y en la industria de alimentos y agricultura, ¿no? O sea, el impacto que puede tener la biotecnología en alimentación y agricultura, ¿no? Entonces, realmente hay muchísimo más inversión, pero lo que no hay son suficientes fundadores de empresas o fundadores científicos, ¿no? Que se encarguen de fundar estas empresas de base científica. Y lo curioso es que los científicos tienen características que tienen muchos emprendedores.
trabajan duro como los emprendedores y desarrollan también habilidades o desarrollamos habilidades útiles para el emprendimiento como la tolerancia a la frustración, la planeación, organización y trabajo duro. Pero también carecemos de muchas otras habilidades como el saber vender, la comunicación efectiva y asertiva y hablar como personas normales, que es algo que pues ha sido común en las entrevistas que hemos tenido en el podcast con nuestros invitados, pues que cuando les preguntamos qué habilidades necesita desarrollar un científico para convertirse en un líder emprendedor, pues muchos coinciden en saber comunicar, ¿no? Saber hablar incluso dos lenguajes distintos, ¿no? Porque no es lo mismo hablar con un lenguaje técnico con nuestros pares que tener que hablar con un cliente, con un inversionista, que no le puedes hablar en un lenguaje técnico porque no nos va a entender, ¿no? Entonces va a ser difícil vender nuestra idea, vender nuestro producto o servicio y pues para poder subsistir y crecer como emprendimiento, pues necesitamos también tener ventas, tener ingresos de alguna manera, ¿no? Como inversionistas, por ejemplo. Y algo que es también que no llegamos a desarrollar es que no conocemos el mercado. Muchos de los científicos que queremos emprender nos enamoramos mucho de la idea que tenemos, de nuestro producto. Es que yo ya tengo un desarrollo, ya tengo mucho trabajo detrás e hice algo y quiero que ese algo se aplique, ¿no? Y me pasó cuando estaba en el doctorado, precisamente cuando estaba emprendiendo con mi grupo de trabajo. Queríamos desarrollar pruebas de diagnóstico molecular basadas en PCR isotermal y sí, la parte técnica la teníamos dominada. El problema es que no conocíamos a quién se la podíamos vender y ni siquiera sabíamos si las personas a las que les pudiera interesar tener diagnóstico molecular realmente pudieran adoptar esa tecnología, ¿no? Aquí entran en juego otras cosas como el timing, si es un momento en donde la tecnología que nosotros tenemos o hayamos desarrollado pueda ser adoptada fácilmente por nuestros potenciales clientes o nuestro potencial mercado, ¿no? Entonces es algo de lo que carecemos, que no conocemos el mercado y que es como de las partes más importantes en las que debemos de poner foco, sobre todo al inicio de cuando queremos emprender, ¿no? Y esto que les comentaba, pues nos enamoramos de la solución. Y algo que debemos de hacer es enamorarnos del problema, buscar, como les decía al inicio, buscar esa problemática que queremos resolver y enamorarnos de esa problemática para buscar una solución a ella. Y no tratar de ajustar nuestra solución o de que el mercado se ajuste a nuestra solución, sino nosotros tenemos que ajustar nuestra solución al mercado. Entonces, en ese sentido, una vez platicando creo que fue en un webinar que tuvimos con una emprendedora, con Mariana Chirica. Ella es fundadora de Gestica, una empresa, startup que busca conectar empresas con talento científico y ella mencionó que el mejor emprendedor es el científico emprendedor. ¿Y por qué? Porque lo que estamos haciendo es comparar el método científico con metodologías de emprendimiento, ¿no? Entonces, en el método científico partimos de la identificación de un problema, de la observación de un fenómeno, nos empezamos a plantear preguntas de por qué pudiera estar pasando, formulamos hipótesis sobre esa posible causa a estos problemas, realizamos experimentos, analizamos datos y sacamos conclusiones, ¿no? Para poder seguir generando ¿cómo se llama? Conocimiento y seguir explorando, seguir investigando, ¿no? En este campo. Y el emprendimiento es muy similar. También partimos de la identificación de un problema, investigamos un mercado, cómo está ese problema, quién lo tiene, quién lo padece, qué tan grave es, qué tan dispuesta está para pagar por una solución. Formulamos hipótesis o realizamos lluvias de ideas en torno a la problemática, a la potencial solución que pudieran estar esperando nuestros clientes o usuarios. Y hipótesis en torno a todo lo que necesitamos conocer sobre el mercado, ¿no? Realizamos desarrollos, experimentos, validamos
y medimos los resultados para saber si el camino es por ahí o no lo es, ¿no? Entonces son muy similares los caminos que enfrenta un científico con un emprendedor, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que pues, ser un científico emprendedor que ya más o menos ya conocemos el método científico, ya conocemos parte del camino, ahora necesitamos saber cómo adaptarlo y aplicarlo al emprendimiento. Existen diferentes tipos de emprendimiento. Principalmente yo en el contenido que generamos en Mi Emprendiendo me enfoco mucho a emprendimiento de alto impacto, a startups precisamente, pero también existe el emprendimiento tradicional. Hice este gráfico para tratar de como identificar las diferencias que existen entre el emprendimiento tradicional y el emprendimiento de alto impacto. Y bueno, en esta línea de aquí al centro ustedes van a poder ver el impacto y el riesgo, ¿no? El impacto puede ser desde lo local hasta lo global, ¿no? Podemos tener un impacto global con nuestros emprendimientos. Y el riesgo, pues más que nada el riesgo que corre uno, que asume uno en cuanto a inversión de tiempo, de recursos a la hora de emprender. Entonces, pues ejemplos de emprendimientos tradicionales, pues un carrito hot dogs, un restaurante y un McDonald's, ¿no? Los pongo más o menos así, porque pues sí, no es el mismo impacto ni el mismo riesgo poner un carrito hot dogs que un restaurante y un McDonald's, ¿no? En el carrito hot dogs pues necesitas el mínimo de recursos para poder comprar el mobiliario, la mercancía y todo lo que tú necesitas para poner tu carrito, y a lo mejor al día siguiente de que lo pongas tú o el mismo día que abras, tú ya estás vendiendo, ¿sí? A diferencia de un emprendimiento de alto impacto, pues lleva un poco más de tiempo el poder llegar a vender. Y obviamente esto va escalando, ¿no? En un carrito hot dogs tú puedes tener un impacto muy local, venderle nada más a tus clientes van a estar en tu colonia, por ejemplo, pero en un restaurante pues a lo mejor van a llegar de más colonias a llegar a comer, a cenar a tu restaurante, y pues un modelo del tipo McDonald's, que ya es una franquicia, pues ya sí puede llegar a impactar pues a todo el mundo, ¿no? Dependiendo hasta dónde pongan, pero requieren de mucha infraestructura para poder seguir creciendo. Del lado derecho se encuentran pues ejemplos pues más clásicos de emprendimientos de alto impacto, como Uber, Rapid, Airbnb, que son emprendimientos que tienen un alcance global, que no requieren crecer mucho en términos de infraestructura ni personal para poder llegar a tener un alcance global. ¿Por qué? Porque funcionan en internet, ¿no? Principalmente, y el internet pues bueno, llega a todos lados, ¿no? Son de alto riesgo porque requieren de mucha inversión para poder llegar a crecer a esos niveles, y a lo mejor no se ve un retorno de esa inversión en los primeros años de funcionamiento de este tipo de startups. Ahora, en la parte de abajo de esta línea puse ejemplos similares, pero ya tratando de ajustarlo un poco más a lo que conocemos, ¿no? Algo un poco más científico, y donde no es lo mismo poner un laboratorio de diagnóstico molecular donde tú vas a poder atender a un cierto número o vas a poder procesar un cierto número de muestras al día, y vas a poder tener un impacto pues medianamente local, a lo mejor regional, dependiendo el giro en el que estés. Y no es lo mismo un laboratorio de desarrollo de pruebas de diagnóstico que a ti te permita venderle pruebas de diagnóstico a otros laboratorios que hacen el diagnóstico y que se encuentran en diferentes partes del país o de la región, ¿no? Esa es la diferencia entre un emprendimiento tradicional y uno de alto impacto. Otro ejemplo es la consultoría. Tú tienes como persona, como profesionista, tienes un número de horas al día limitadas que puedes dedicarle a realizar consultoría. Estás topado en cuanto al número de horas, el número de proyectos que puedes agarrar, etcétera, ¿no? Pero no es lo mismo poner una plataforma que reúna a científicos que ofrecen servicios de consultoría con clientes que buscan a científicos para que les den o les desarrollen soluciones, ¿no? Entonces, esas son las diferencias entre el emprendimiento tradicional y alto impacto. Otra de las características de este tipo de emprendimiento es que un emprendimiento tradicional
pues ya se los mencionaba, ¿no? Puede tener un crecimiento lineal desde el primer día que se establece, porque puedes empezar a tener ventas y conforme más ventas, pues más vas a crecer, pero requiere de más infraestructura, ¿no? Como les decía. Y el emprendimiento de alto impacto tiene un crecimiento exponencial. Sin embargo, siempre van a atravesar por una parte o una fase en la que se va a requerir gastar o invertir muchísimo más de lo que realmente se está vendiendo, ¿no? Entonces, estos ejemplos los tomé del libro de Disciplined Entrepreneurship de Bill Howlett, que la verdad se los recomiendo mucho. Y ahí viene, pues ahora sí que todos los pasos, me estoy basando mucho en este libro para ir siguiendo los pasos que ejemplifica este autor para el desarrollo de emprendimientos de alto impacto basados en el desarrollo, más bien en la innovación, ¿no? Principalmente. Que bien, no necesariamente este taller está enfocado a emprendimientos de alto impacto, porque al final de cuentas las metodologías de emprendimiento pues te pueden servir para uno u otro tipo, ¿no? Existen diferentes tipos o perfiles de emprendedores. También este ejemplo lo tomé de este libro de Bill Howlett. Bill Howlett lo que hace es dividir a los emprendedores en tres tipos. Aquellos que tienen una idea de emprendimiento, alguien que ya conoce algo, una problemática que dice, creo que la puedo resolver de esta manera y que es algo que puede impactar al mundo o una parte de él, como por ejemplo mejorar un proceso existente con el que ya estamos familiarizados. Normalmente cuando trabajamos en algún lugar o conocemos bien nuestro entorno, a veces llegamos a toparnos con situaciones en las que decimos, puta, ¿por qué no alguien inventa algo que le dé solución a este problema que a mí se me está presentando? Entonces, y esos llegan a ser incluso hasta los mejores emprendedores, aquellos que son sus propios clientes o usuarios, ¿no? Yo padezco un problema, yo invento una solución para este problema y ya más o menos conozco quién más puede tener este problema por el área, sector en el que yo me encuentro, ¿no? Si estoy hablando del trabajo, no sé. Luego está el otro tipo de perfiles que son aquellos que tienen una tecnología, que son perfiles de emprendedores que a lo mejor ya tienen un desarrollo, un desarrollo académico, científico académico, que llegaron a un punto en el que inventaron, descubrieron algo que puede también generar un impacto. El problema con ese tipo de emprendedores es que ya tienen algo que no saben si hay un mercado para ello. Y aquí lo que tienen que hacer es encontrar cómo, dónde comercializarlo, ¿no? Encontrar un mercado que requiera de esa solución que yo ya tengo, ¿no? Que es como que la peor manera de emprender es dedicarle tiempo, esfuerzo a desarrollar algo que nadie va a querer, ¿no? Es un problema con el que nos podemos llegar a enfrentar o nos hemos llegado a enfrentar incluso. Y el otro tipo de perfil de emprendedor es aquellos que tienen una pasión, ¿no? Aquellos que dicen, es que yo quiero emprender porque quiero, pues ya sea desarrollar mis propias habilidades, crecer como profesionista y quiero seguirme alimentando, nutriendo de ese tipo de experiencias, ¿no? Son perfiles de personas que creen y quieren generar un impacto a través del emprendimiento, ¿no? Saben que con el emprendimiento pueden impactar de manera positiva, quieren trabajar para ellos mismos y tener algo como si fuera nuestro, ¿no? Realmente tener pues alguna especie de control de nuestro tiempo, y digo control entre comillas porque realmente pues a veces dedicamos o le podemos llegar a dedicar full time y realmente nunca saber cuándo parar, ¿no? Pero este tipo de perfiles pues a veces carecen de una idea o de una tecnología para emprender. Entonces por eso también en diferentes libros de emprendimiento van a encontrar que lo que deben de hacer es comenzar por el problema, porque y que tiene que ser un problema lo suficientemente molesto para que estén dispuestos a pagar por esa solución. Entonces aquí viene algo un poco de autoconocimiento, que es ¿qué puedo hacer bien que yo amaría hacer por un periodo de tiempo prolongado? ¿Sí? Entonces ahorita vamos a entrar un poco más de lleno a la parte de autoconocimiento, porque les digo, pues es algo
es algo importante el conocernos a nosotros mismos para saber, pues, qué quiero hacer y por qué. Eso es parte del camino del emprendedor. Del lado izquierdo en esta imagen es la portada de un libro que se llama Academic Entrepreneurship de Michelle Marcolongo, en donde ella lo que hace es asumir o partir, sí, asumir que el emprendedor, el científico emprendedor, parte de un descubrimiento, ¿sí? Sin embargo, bueno, yo considero que el emprendimiento debe de comenzar desde mucho antes, pero pues bueno, no siempre se puede, no siempre estamos interesados en emprender y muchas veces llega a ser circunstancial. Entonces, si estás en este punto en donde tú ya tienes un descubrimiento científico que puede generar un impacto, pues te va diciendo el caminito, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿A qué te vas a enfrentar? Etcétera, ¿no? Pues tienes el descubrimiento, tienes que patentarlo, ya vas a poder publicarlo porque es algo que se nos exige en el sistema académico, publicar nuestros resultados, desarrollar un producto, realizar pruebas de mercado, pruebas de concepto, buscar alianzas, fundar nuestra startup, etcétera, ¿no? Ya viene todo lo demás. Y del lado derecho viene este gráfico que es de esta página, plataforma que se llama Startupable, que también se los recomiendo mucho. Hablan mucho con emprendedores, pero emprendedores de todo tipo, ¿no? En donde te dice más o menos, según la etapa en la que te encuentres, a qué tipo de financiamiento vas o puedes acceder, ¿no? Entonces, en las primeras etapas, que son de pre-semilla, semilla, hasta pre-serie A, lo más importante es que tú en esta etapa, si ya tienes un producto o un problema validado, lo mejor es que ingreses a alguna aceleradora, postules a una aceleradora que te va a dar como ese empuje y las herramientas para seguir creciendo tu emprendimiento, para seguir creciendo como emprendedor y como emprendimiento, ¿no? Y que te van a preparar para buscar capital, para buscar inversión con inversionistas privados, etcétera, ¿no? Entonces, en esta etapa también juegan un papel muy importante los inversionistas ángeles, la inversión, el financiamiento que nos puedan dar nuestros familiares o aquellos inversionistas que apuestan o que invierten en etapas tempranas. En el caso de la inversión por capital privado, pues existen diferentes modalidades, pero la más común es dar un porcentaje de nuestro emprendimiento a cambio del capital que nos van a dar, que nos va a ayudar a seguir creciendo o hacer crecer nuestro emprendimiento. Ya a partir de Serie A vienen ya diferentes también, digamos, cantidades de inversión que podemos llegar a recibir por fondos de capital privado, o incluso llegar a un punto en el que otras empresas nos compren a los emprendimientos más pequeños que están en estas etapas, o la otra es la salida a la bolsa, ¿no? Ser una empresa pública donde ya cualquier persona puede invertir dinero a cambio de acciones, ¿no? En nuestra empresa, y eso pues obviamente mientras más dinero también nos puede ayudar a crecer más. Si bien esta es parte de los inicios del emprendimiento, el camino realmente no comienza ahí, sino comienza por acá, desde la identificación de potenciales ideas, ¿no? Podemos hacer una lluvia de ideas, esto es parte ya del taller de lo que vamos a abordar, las actividades que vamos a realizar, que es la identificación de potenciales ideas de emprendimiento a través de identificar o conocer problemáticas o necesidades en un sector, en una industria con la que estemos, pues, preferiblemente familiarizados, ¿no? Y aquí entran en juego, pues, varias cuestiones, ¿no? El autoconocimiento, las problemáticas locales, regionales, intereses personales, etc. Después, lo que vamos a hacer, ya una vez que tengamos una lluvia de ideas, vamos a tratar de seleccionar las ideas como que más prominentes, ¿no? Aquellas ideas que digamos, bueno, creo que me es más viable emprender en esto que en esto otro, ¿no? Entonces aquí entran en juego también lo que nosotros con nuestros propios conocimientos o background de estudios, nuestras habilidades, conexiones, recursos, experiencia. Y digo conexiones porque también es una parte vital para un emprendimiento o para un emprendedor, porque sí, les decía al inicio, emprender no es fácil, pero si tenemos conexiones, pues
eso también nos puede ayudar, ¿no? Ahora sí que no es meritocracia, no se trata nada más de que el que se esfuerce más, sino que también pues entran en juego muchos factores que a lo mejor a veces no están ni siquiera en nuestras manos, ¿no? Posteriormente se tiene que realizar una investigación de mercado primaria. La investigación de mercado primaria es hablar directamente con nuestros potenciales clientes y usuarios, ¿no? Y es algo que tenemos que hacer prácticamente el resto de nuestro camino de emprendimiento hasta que encontremos un modelo de negocio, y que incluso una vez teniendo un modelo de negocio, tenemos que seguir hablando con nuestros potenciales clientes o usuarios para saber si nuestro producto está cumpliendo con los requisitos, si está que piden, o si está realmente dando esa solución a esa problemática que nosotros queremos resolver, ¿no? Y aquí entran en juego herramientas como formularios, encuestas, foros para identificar o poder encontrar a estos clientes usuarios, congresos, redes sociales, entrevistas, ¿no? Luego está la selección de un mercado base, que también entra en juego una investigación secundaria. La investigación secundaria del mercado ya es a partir de reportes de mercado, informes, artículos y todo eso que nos ayuda a entender el contexto general del mercado en el que nosotros vamos a entrar a emprender, o donde vamos nosotros a crear una solución a una problemática. Y conocer el panorama general de un mercado pues nos ayuda a entender la situación, de saber si el mercado está abierto o no a nuevas soluciones, qué competidores hay, qué soluciones están realizando esos competidores, funcionan, no funcionan, qué les falta, en qué puedo mejorar yo, en qué puedo innovar, ¿no? Y ya posteriormente veremos la generación de hipótesis de clientes y usuarios potenciales, ¿no? Que es todo eso va a estar basado en la investigación de mercado que hayamos hecho, ¿no? En las primeras fases. Ya posteriormente viene todo el desarrollo del modelo de negocio, y esto es todavía antes de realmente comenzar a generar un producto, de dedicarle ese tiempo de recursos a la generación de un producto. Pues necesitamos también seguir realizando validaciones, desarrollar nuestro modelo de negocio, y entonces con base en todas las suposiciones que hagamos sobre este modelo de negocios, tenemos que seguir validando para decir, ok, si este perfil de cliente sí es potencialmente mi cliente o no lo es. Esta es la propuesta de valor que yo voy a ofrecer, y son las características que probablemente mi usuario necesita o no. El caso es ir validando todas esas suposiciones que hagamos para ir puliendo ese modelo de negocio hasta que podemos dar con algo que realmente a la hora de intercambiar nuestro producto o servicio con nuestros clientes, pues ellos estén pagando, ¿no? Por esa solución. Algo que me gusta mucho, ya empezando con la parte un poco de autoconocimiento, me gusta mucho utilizar este ejemplo del círculo dorado de Simon Sinek. No sé si han leído este libro, si no, está también una TED Talk donde resume perfectamente este libro, y él menciona que debes de comenzar por el por qué. ¿Por qué quieres emprender? ¿Por qué estás creando este producto? Y entender esas razones para saber por qué lo vas a hacer, ¿no? O sea, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué te motiva? ¿En qué crees? Para después entender cómo vas a entregar ese producto o ese servicio, ¿no? ¿Cómo lo vas a desarrollar? ¿Cuáles van a ser tus procesos, las acciones específicas para dar a conocer ese por qué tú estás haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero resolver el problema de, no sé, de la falta de alimento o del desperdicio de alimento en Latinoamérica, ¿no? Pues llegamos a tener estadísticas de que hasta un tercio de los alimentos producidos no llega al usuario final, ¿no? Más bien al consumidor final. Entonces, ¿cómo podemos darle solución a ese gran desperdicio de alimentos? Pues ahí está, ¿no? ¿Y qué, por último, qué es ese producto o servicio que nosotros vamos a entregar? ¿Sí? Ese resultado de qué es lo que estamos haciendo por el que el cliente nos va a pagar, y vamos a darle solución a esa problemática, ¿no? Entonces es algo que
que sí debemos de tratar de entender bien el por qué, el cómo y el qué vamos a entregar para, para decir, ¿sabes qué? Creo que este por qué, este problema vale la pena, ¿no? Vale la pena abordarlo, vale la pena darle una solución. Y en ese sentido, algo que bueno, recientemente pues aprendí también en un curso que estaba tomando con mi amiga Adriana Espino, que da cursos, talleres de empleabilidad para científicos, aborda mucho esta parte, el Ikigai, que es una filosofía japonesa en donde te ayuda a encontrar tu razón de ser, ¿no? Basado en la conjunción de tu pasión, de tu misión, de tu vocación y de tu profesión. Entonces, ¿qué es la pasión? Según esta filosofía, pues la pasión es lo que tú amas hacer mezclado con algo con lo que eres bueno. Tu misión es lo que tú amas con algo que el mundo necesita. Tu profesión es algo con lo que eres bueno con algo por lo cual te puedan pagar. Y tu vocación es algo por lo que te puedan pagar y lo que el mundo necesita. Entonces, si nos pusiéramos a hacer como algo, una reflexión, algo más introspectivo, y podemos identificar todos estos 4 elementos, o sea, qué es lo que amamos, qué es lo que nos gusta hacer o para qué somos buenos, algo que además yo haga y que me puedan pagar, y qué es lo que el mundo necesita, podemos llegar a encontrar no solamente esa razón de ser, sino ese problema en la que al combinar todo esto decimos, ¿sabes qué? Pues creo que aquí hay una oportunidad de emprendimiento porque me apasiona, el mundo necesita de esto, si yo hago esta cosa me pueden pagar y además soy bueno, ¿no? Entonces aquí se trata más que nada pues de que pues en un momento ya de más calma poder hacer esta reflexión y decir, ok, ¿qué puedo hacer? Y encontrar esa razón de ser para emprender. Y bueno, supongo que también ya pues han visto los objetivos de desarrollo sostenible. Y les quería preguntar aquí, no sé si lo quieran escribir o quieran abrir micrófono, adelante, ¿en cuántos de estos objetivos puede la biotecnología incidir o crear soluciones? La biotecnología, pues bueno, es un área, una industria transversal, ¿no? Impacta en muchos sectores en los que podemos abordar o atacar ¿cómo se llama? Estos objetivos de desarrollo sostenible. Y esto se los pongo porque, digo, en dado caso que ustedes llegaran a un punto en el que necesitan o están buscando inversionistas, los inversionistas pues últimamente también están pues comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible y te van a preguntar, ¿y con qué objetivo estás tú como empresa comprometido, ¿no? ¿Cómo estás abordando esta problemática, ¿no? ¿Cuáles son las metas de estos objetivos que tú estás abordando, ¿no? Y es muy importante conocerlos, incluso pues echarse un clavadito ahí a la página de la ONU, encontrar los objetivos, leer un poco más de qué se busca resolver con cada uno de ellos y cuáles son como las metas que pone de aquí al 2030 para cada objetivo, ¿no? De los casos de éxito, son 2 startups pues que a mí me gustan porque nacen de proyectos de investigación en ciencia básica. Y pues ahorita son emprendimientos. Pasaron por Gridex ambos, que uno es Microma y el otro se llama Bflow. Pero bueno, Microma es una startup cofundada por Mauricio Braya y Ricky Cassini. Lo que les decía, es una startup en la que pues uno de los fundadores es científico, es investigador del CONICET, que es el equivalente al CONACYT allá en Argentina, y Ricky, que es administrador de empresas, ¿no? Y termina siendo el director de la empresa. Se conoce la idea a Ricky de Mauricio y terminan fundando Microma, ¿no? Microma se encarga de producir los ingredientes del futuro, le dicen ellos, ¿no? Entonces comenzaron con la sustitución de colorantes alimenticios a base de petróleo por colorantes producidos en hongos. La historia de Mauricio es que él precisamente creo que también es vegano y aparte creo que tenía algunas alergias a ciertos colorantes, no recuerdo bien, pero pues dentro de sus experimentos, o sea, en algún momento uno de sus hongos vio que producía un color rojo y ahí se le prendió la idea. Y
cuento esto porque en el sentido de la importancia que es conocer el mercado, ¿no? Por ejemplo, les digo, Mauricio es alguien que es vegano y que además sabía que los colorantes a base de petróleo producen alergias, ¿no? Entonces, al ver este colorante que producen sus hongos, pues se le prendió el foco, ¿no? Y dijo, ¿sabes qué? Pues a lo mejor de aquí puedo obtener colorantes que puedan servir para la industria de alimentos, y pues la industria de alimentos es un sector, es un mercado, pero esos colorantes pueden servir para la industria cosmética, para la industria del papel, para la industria textil, para muchas otras industrias, ¿no? Todo las bondades de contar con una plataforma que en este caso son hongos que actualmente los modifican genéticamente para producir diferentes tipos de colores, y son colorantes pues que son más estables a diferentes pHs y altas temperaturas, ¿no? Algo que no se ha logrado conseguir con otro tipo de colorantes, sobre todo aquellos colorantes que se obtienen de insectos o de plantas, ¿no? Entonces, encuentra algo en el mercado que le pueda dar una solución a una problemática y pues la aplica, ¿no? Y les digo, recientemente, creo que a principios de este año, finales del año pasado, cerraron una ronda de inversión por creo que 6 millones de dólares o algo así, y pues están en esa etapa de desarrollo de productos. O sea, ni siquiera han tenido ventas y llevan ya años trabajando y recibiendo inversión para poder desarrollar sus productos, porque saben que la oportunidad de mercado pues es bastante grande, ¿no? Es un mercado muy amplio, y que una vez entrando a este mercado, pues ya van a empezar a generar esos ingresos y salir de ese valle de la muerte, ¿no? Y el otro ejemplo es esta startup que se llama Bflow. Aquí Bflow, el CEO, el director, es Matías Biel. Es administrador, y algunos de sus cofundadores sí son científicos. Uno estaba estudiando el comportamiento de abejas y otro estaba estudiando el cerebro de las abejas. Y se dieron cuenta que pueden ellos condicionar a las abejas para polinizar flores de manera específica. Es decir, si quieres que polinicen flores de arándano, pues las puedes condicionar para que solamente dentro de una parcela de cultivo vayan de manera específica y solamente polinicen esas flores de arándano y no flores de otros cultivos que estén en el entorno, ¿no? Alrededor, porque muchas veces algunos cultivos se llegan a sembrar junto con otros tipos de especies para evitar plagas u otras cosas, ¿no? Entonces, ahí se estaba reduciendo demasiado el rendimiento de la producción de algunas berries como arándanos, ciruela, no, cereza y otras cosas. Y se dieron cuenta que condicionando a las abejas a través del alimento pueden aumentar los rendimientos de la producción de frutos hasta en un 90%, ¿no? Dependiendo del tipo de cultivo, ¿no? Y pues es un emprendimiento que también nace de investigación en ciencia básica y que hoy se puede aplicar, ¿no? Entonces, digo, estos ejemplos son para eso, ¿no? Para decir, ok, a partir de la ciencia básica se puede generar ciencia aplicada, y pues es importante también entender el contexto del mercado. Este problema, digamos, es de cuando yo estaba en la maestría. Cuando yo entré en la maestría, a mí me dijeron, ok, está este proyecto, que es que las larvas de este pez, que es el pargo rojo o el Lutjanus peru, que es como el guachinango, las larvas en el ciclo de cultivo de las empresas de acuicultura que hay por acá están teniendo una altísima tasa de mortandad, casi del 100%, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un problema. Estas larvas, cuando eclosionan del huevo, y tienen una gota lipídica que les ayuda como fuente de alimento y energía en las primeras horas de vida de estas larvas. Cuando se agota esta gota lipídica, abren la boca y empiezan a buscar alimento. El problema es que no había alimento de tamaño suficiente para estas larvas para que pudieran comer y seguir creciendo y desarrollarse, ¿no? Hasta peces. Entonces se propuso como la idea de administrarles una hormona de crecimiento a estas larvas. Entonces la cuestión es cómo se la ibas a administrar, ¿no? Entonces pasar de esta etapa a la siguiente pues era muy, muy, muy difícil, y pues los productores estaban teniendo pues bajos rendimientos en sus cultivos, y pues bueno, ya de aquí al zarandeado pues ya está más fácil, ¿no? Entonces lo que nosotros propusimos fue aislar y caracterizar la hormona de crecimiento de estos peces, clonarlo en un vector de expresión
transformar células de esta microalga que se llama Chlorella sorokiniana y posteriormente administrársela a los peces. Aquí la cuestión es que nosotros partimos de una idea de lo que creíamos que podía ser una solución, pero jamás le consultamos a los productores para saber si esto lo pudieran ellos aplicar. ¿Por qué? Porque no conocíamos cómo alimentaban a las larvas, no conocíamos además los problemas que pudiera haber, digamos, medioambientales que se pudieran ocasionar por tener microalgas transformadas y que en algún momento por cualquier razón pudieran llegar a ser liberadas aquí a la bahía de La Paz y pudiera llegar a ocasionar un problema ahí ambiental porque estás liberando microalgas transformadas con hormona de crecimiento para peces pues en un lugar, ¿no? Donde no deberías. Aparte de que el costo de producción y mantenimiento de estas microalgas era altísimo por la cantidad de antibiótico que necesitas para mantener una presión de selección y porque además perdían el transgen. Y algo que nunca preguntamos y que después nos dimos cuenta ya revisando literatura es que los peces, o estos peces en particular, no comen microalgas, ¿ok? Entonces, es un ejemplo, un mal ejemplo de cómo desarrollar un producto que nadie te va a comprar. Entonces, aquí va mucho tiempo, inversión de recursos en poder generar todo esto para hacer algo que nadie te va a comprar, ¿no? Y muchas veces algo que estamos haciendo en investigación, que es hacer cosas que nadie quiere, ¿no? Que nadie va a necesitar. Y para mí, digo, si traes ya intenciones de emprender y quieres adentrarte en el camino de la investigación en el entorno académico, pues es desde etapas tempranas comenzar a identificar esas problemáticas, a hablar con clientes, validar esos problemas y entonces sí, una vez que entres en la investigación, comenzar a generar soluciones basadas en esa información que tú ya recabaste en tu investigación de mercado. Entonces, pues bueno, o sea, me gusta poner este ejemplo porque, digo, es algo de lo que no se debe hacer, ¿no? Y que nos tocó hacerlo. Y este fue uno, en la maestría, en el doctorado fue el desarrollo de pruebas de diagnóstico con LAMP, con PCR isotermal. Entonces, era algo que también, pues, quienes hacen diagnósticos no estaban dispuestos a cambiar el PCR a tiempo real por el PCR isotermal, por muy, muy sensible que fuera la técnica, ¿no? Llegamos a la parte de la identificación de potenciales ideas. Y aquí, pues la actividad es realizar una lluvia de ideas de problemáticas que conozcan o que les gustaría resolver en donde la ciencia puede generar una solución. Y no necesariamente a lo mejor, digo, esto aplica también para emprendimientos que no son de base científica. Pero pues bueno, ponemos la ciencia porque pues, a eso está enfocado nuestro taller, pero si tienen ideas aparte, digo, tomando en cuenta lo que les mencionaba del Ikigai, por ejemplo, hay digamos, ideas que se les pueden ocurrir o problemáticas que quieren resolver que no necesariamente a través de la ciencia se puedan abordar. Por ejemplo, en mi caso, pues me gusta mucho la parte, me gusta la programación, me gusta como la tecnología, ¿no? El utilizar herramientas digitales y todo eso, pues a lo mejor, pues en mi caso, pues debería de emprender por ese lado, ¿no? De crear sitios web, alguna herramienta o aplicación web o móvil, no sé, ¿no? Por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, por eso les pongo aquí que tomen en cuenta esa parte, ¿no? O sea, qué les gusta, sus pasiones, sus intereses, las áreas de conocimiento, su background como profesionistas y hacer esta lluvia de ideas y generar todas las ideas posibles, o sea, todo lo que se les venga a la mente sin descartar ninguna sola idea, por más loca o imposible que parezca que diga, ay no, eso está lejos de mi alcance, no lo sabemos, ¿no? Hay que tratar de anotar todas las ideas que se nos vengan a la mente y algo que les decía, tomar en cuenta nuestro trabajo actual o pasados, nuestro entorno y todo eso, ¿no? Vamos a tratar de hacer una lista. Y esto del trabajo actual o pasado, se los comento porque, nuevamente volviendo a esa experiencia que tuve en el laboratorio estatal, yo estuve como responsable de diagnóstico de COVID en el laboratorio estatal aquí en el estado. Y el laboratorio estatal tiene un sistema de gestión de calidad, por lo que debes de llevar una trazabilidad de todo, de todas las muestras que entran, de los resultados que salen, en cada punto del proceso de una muestra hasta la emisión de resultados debes de tener bitácoras y debes de llenarlo todo.
Entonces, en plena pandemia, cuando teníamos que reportar 300 o más resultados, pues eran horas de estar escribiendo. Yo creo que nos sacábamos una pluma por semana de estar escribiendo tantos resultados en diferentes bitácoras, porque era no solamente nombre del paciente, edad, los datos, ¿no? O sea, de qué jurisdicción venían las muestras, de qué hospital, el resultado, los CTs del resultado del PCR, del QPCR, quién era ¿cómo se llama? El analista que lo hacía, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces nos tocaba salir más tarde de nuestra hora, ¿no? Y nos regañaban por quedarnos tarde, pero también nos regañaban por no terminar de llenar los resultados, ¿no? Y era una cosa que, pues la verdad, a mí no me gusta batallar y digamos que soy flojo en ese sentido. Yo no quería seguir escribiendo y afortunadamente el laboratorio tenía implementado pues sí, una base de datos, un programa en donde se registraban las muestras a la hora de la recepción. Entonces yo podía descargar esa base de datos y hacer la trazabilidad con las muestras, porque a todas las manejábamos como número de muestra, nada más, y exportar los datos del termociclador. Y entonces ya con el uso de Excel y Google Sheets y otras cosas, pues yo exportaba los datos y cruzaba los resultados y programé Excel para que me dijera si el resultado era positivo, negativo o si se tenía que reprocesar, ¿no? Obviamente todo eso acompañado de revisar las curvas de amplificación de los resultados para validar que efectivamente el programa me lo estuviera diciendo bien, porque había momentos en los que si el umbral o el threshold del termociclador estaba muy bajo, pues de repente algunas muestras pasaban un piquito de ese umbral y el programa te lo podía dar como positivo, entonces tenías que estar muy trucha, ¿no? Y todo eso después lo exportaba ya directamente a las bitácoras y pues nos ahorrábamos como un 70-75% del tiempo de estar escribiendo. Entonces fue un problema que yo padecí en ese momento. Yo mismo ideé la solución. Pues me servía, ¿no? Era algo local. Y seguramente, a lo mejor otros laboratorios también hubieran necesitado de eso, pero pues bueno, en ese momento tampoco me daba la cabeza como para emprender y estar buscando clientes, etcétera. Y pues tampoco me quería meter en cuestiones de gobierno. Y así, ¿no? El caso es que, bueno, me sirvió de manera local para ese laboratorio, para ese ejemplo, pero es algo o es un ejemplo de un problema que uno mismo llega a padecer en nuestro entorno, ¿no? En mi entorno de trabajo, en mi ciudad, no sé, ¿no? Hay diferentes problemáticas de las cuales algunas veces la hemos padecido nosotros, lo han padecido amigos, familiares, compañeros, no sé, y que todo el mundo se pregunta, bueno, ¿por qué no se está creando una solución para esto? ¿Por qué no hay nadie que invente algo o que haga algo para que esa problemática ya no se esté repitiendo, ¿no? Entonces, vamos a dar unos minutos para esta actividad. Digo, yo esperaba que también hubiera más personas porque a veces lo que hago es ponerlos en grupos como de 3 personas, 5 personas para que la realicen y ya entre todos se puedan nutrir y se dan cuenta que también son problemáticas que se tienen en común entre diferentes ciudades incluso. Pero pues bueno, ahorita nos toca hacerlo solos y vamos a hacer esta lista y nos tomamos unos 10 minutos para hacerla, ¿no? Pues pensar claramente, anotar las ideas que tenemos de posibles problemáticas o ideas de emprendimiento que les gustaría hacer y sin juzgarlas, ¿no? Simplemente anotar cada una de las ideas y después vamos al siguiente paso, ¿va? Algo que incluso puede ser útil es poder entender bien tanto el problema, tenerlo validado, tener como la idea clara y la meta fija de lo que queremos hacer para podernos postular a una aceleradora. Muchas veces hay aceleradoras como, bueno, de las que normalmente me gusta hablar, que es esta Grid Exponential, que es una aceleradora Company Builder argentina, pero ellos toman proyectos desde la fase de idea, ¿no? No necesariamente necesitamos tener un desarrollo. Entonces, teniendo una idea bien planteada, como les digo, desde tener bien identificado la problemática, tener validada ese problema, podemos o pueden, en este caso, aplicar
a este tipo de aceleradoras que les van a dar pues la primera parte, que es de aceleramiento, en las que les van a ayudar a entender muchas otras cosas que a lo mejor al inicio no sabemos, y los van a llevar a un punto en el que, dependiendo del programa que lleven, porque esta aceleradora, por ejemplo, acepta a 20 proyectos al año. De esos 20, continúa con 10, selecciona a 10 y les invierte, ¿no? Les invierte una cantidad, no me acuerdo si 300, $500,000, para que comiencen con el desarrollo de su producto o servicio. Entonces, no está tan descabellado llegar nada más con la idea, pero sí, como les digo, tiene que estar bien sustentada, bien validada, tener identificado incluso hasta el tamaño del mercado, etcétera, ¿no? Para poder presentarnos. Entonces vamos a tratar de llegar lo más cercano a ese punto. Ahorita entonces generaron con esta lluvia de ideas, y ahora lo que tienen que hacer es seleccionar, bueno, aquí dice de 1 a 3 ideas, obviamente, o sea, pensando que si tenían ya 10 ideas, 12 ideas, en las que, pues según sus intereses, conocimientos, etcétera, pudieran ustedes abordar, pues bueno, seleccionar de 1 a 3 como para seguir trabajando con ellas en esta primera etapa, pues es ideal, ¿no? Si pueden seleccionar una ahorita, pues mejor, ¿no? Y la intención es que ya sea que quieran trabajar con 3 ideas o con una, tratar de identificar quiénes son los potenciales usuarios, quiénes son las personas que se ven afectadas por este problema. Y ahorita me voy a ir de corrido con las siguientes diapositivas, porque a lo mejor esto, pues yo creo que ya toca hacerlo en casa, reflexionando y con más calma, pero hay que tratar de entender el proceso, ¿no? Porque sí quiero que lleguemos a la parte de definir usuarios y clientes. Entonces, algo que tenemos que tratar de entender es pues tanto usuarios como clientes, ¿no? A los usuarios, ¿a qué se dedican? ¿Qué puesto desempeñan en una empresa? O si trabajan o no. Tratar de identificar como todos esos aspectos, tanto demográficos, psicográficos, etcétera, que nos ayuden a entender el contexto en el que el usuario está cuando se le presenta ese problema, ¿no? ¿Cuáles son las tareas o actividades relacionadas con estos usuarios? ¿Qué es lo que están haciendo, ¿no? Cuando se les presenta, como mencionaba, ¿cómo se beneficiarían esos usuarios si ustedes resolvieran ese problema o satisfacieran esa necesidad? Entonces, aquí yo les voy a compartir en un rato bueno, checklist sobre tu pasión, que es como para también sentarse y decir, ok, estoy dispuesto a trabajar muchas horas, estoy dispuesto a muchas cosas. Esto lo tomé directamente del libro de Discipline Entrepreneurship, que te dice el autor, sabes que, a ver, estás comprometido a todo esto porque el emprendimiento no es fácil. Checa, ¿estás comprometido, sí o no? Y si respondes que sí a todo, pues ok, dale para adelante, ¿no? Aquí vienen las definiciones de esto que les comento, ¿no? O sea, todo lo que tienes que tomar en cuenta, tu conocimiento, o sea, tu background como profesionista, las habilidades que tienes en cuanto a, ok, ¿sabes qué? Se me da fácil hablar con personas. Entonces, a la hora de hacer nuestra investigación de mercado, yo puedo contactar por aquí, por allá, usar herramientas digitales, redes sociales, no sé, para estar contactando personas, para entrevistarlas, para conocer más sobre su problema. Entonces, ¿qué conexiones tengo? O sea, ¿qué personas me pueden ayudar a conectarme con esas personas o con esos usuarios que padecen de ese problema, ¿no? ¿De qué recursos dispongo para poder también financiarme estas primeras etapas de emprendimiento, ¿no? Les digo, no necesariamente tienen que comenzar con el desarrollo de un producto ahorita, porque eso sería muy costoso, y sabemos que no todos tenemos acceso a instalaciones, equipos, reactivos o lo que sean las herramientas para poder realizar el desarrollo de un producto. Reconocimiento, en esto se refiere a si ustedes le preguntaran, por ejemplo, a sus amigos o a sus familiares, o sea, oye, ¿cómo me ves tú? O sea, ¿por qué característica me reconoces? No, pues es que eres muy extrovertido o eres una persona, no sé, hay muchas características en este documento, van a encontrar y a qué se refiere. Pues eso también les puede ayudar, entendiendo eso, pues aprovecharlo a su favor para
para hacer esta parte de la validación o la investigación de mercado, ¿no? La experiencia laboral previa ya la platiqué, y la última es el compromiso que tenemos, ¿no? Esto se los voy a compartir para que lo analicen y puedan trabajar ya las siguientes etapas ustedes, ¿no? Pero se trata de, entonces, identificar esa idea por la que, tomando en cuenta todo esto, yo tengo como que más oportunidad de desarrollar un emprendimiento, ¿no? Desarrollar una solución a esta problemática. Entonces vamos a tratar de identificar todo esto por lo que está pasando el usuario que padece de ese problema. Entonces, y vamos a realizar una investigación de mercado primaria, que como les digo es la investigación de mercado. La primaria es la interacción directa con potenciales clientes o usuarios para entender su situación y obtener conocimiento específico que los ayude en el desarrollo de su producto. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a entender al cliente de diferentes maneras, de una manera racional, emocional, económica, social y cultural. ¿Y por qué? Porque a lo mejor podemos desarrollar un producto que resuelva esta problemática, pero si el contexto del cliente y del usuario es tal que a lo mejor no puede pagar por nuestra solución. Tal es el caso, por ejemplo, de, no sé, la terapia génica. Estaba escuchando un podcast ayer precisamente que hablaban sobre ese tema de terapia génica, de cómo cuesta, creo que $3 millones o algo así, ¿no? El tratamiento para curar cierta enfermedad, no recuerdo el nombre, y pues es algo que realmente ya no se vuelve accesible, ¿no? Para cualquier persona, y que pues obviamente no la pueden pagar, ¿no? Entonces, sí, soluciona un problema, cura una enfermedad, pero ¿quién realmente tiene acceso a eso, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, tratar de identificar todo ese contexto en el que el usuario presenta esa problemática y averiguar todo en torno a ella para entonces comenzar a generar hipótesis sobre cuál pudiera ser la solución, cómo se la pudiéramos hacer llegar, y todo eso, ¿no? Para la investigación de mercado, lo que van a hacer es tener definido bien cuál es el problema o necesidad que hayan elegido en los pasos anteriores, y van a hacer un plan para esta investigación de mercado, que es qué quieren conseguir, o sea, cuál es la meta de realizar esta investigación, cuál es su objetivo de hablar con sus potenciales usuarios, de definir criterios de reclutamiento, es decir, ok, a ver, para, por ejemplo, el ejemplo del cuero vegano, ¿a quién voy a entrevistar? ¿A quién entrevistarías tú, por ejemplo, Keila? A personas que están comprometidas con el veganismo, o personas que no, ¿sí? Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, definir a qué tipo de perfiles de personas yo pudiera entrevistar basado en la información que yo dispongo ahorita sobre las personas o usuarios que están presentando mi problema o que requieren de una solución o tienen una necesidad, ¿no? Entonces, tenemos que definir bien como esos criterios para desarrollar un cuestionario, crear material de apoyo, algo que les ayude a entender de que, ¿sabes qué? Tú estás comprometida también a resolver esta solución, como puede ser una página web, por ejemplo, una landing page. Actualmente hay herramientas que te ayudan a crear páginas web con formularios gratis y que pueden utilizar a su favor, y van a hacer pues, reclutamiento de estas personas para identificar en este cuestionario muchos aspectos sobre ellos y analizar los resultados y también van a tratar de entender todo sobre ese mercado, ¿no? Revisar informes, artículos o reportes sobre ese mercado para entender todo el contexto en torno a él, ¿no? ¿Está el mercado ahorita apto para recibir o aceptar productos hechos de cuero vegano, o no lo está, ¿no? O sea, vamos a tratar de entender todo ese contexto. Y bueno, dentro de esa primera investigación de mercado de ese primer cuestionario que realicen,
van a tratar de identificar candidatos o los candidatos, un tipo de perfil que les sea más útil a ustedes para ya interactuar con ellos y entrevistarlos directamente. Y pues este tipo de candidatos los pueden encontrar en congresos, los pueden encontrar en cursos, en talleres, redes sociales como LinkedIn. Obviamente, en saber cuál es el perfil de usuario y de cliente que tienen les va a ayudar a determinar en dónde pueden encontrar a este tipo de usuarios, ¿no? Y cómo hablarles. Pueden encontrarlos en blogs, en foros, o pueden poner anuncios en este sitio web, o para que lleguen a este sitio web a través de Facebook Ads, Google Ads, hacer contactos y entrevistarlos. En la entrevista que ustedes realicen con estos usuarios y clientes, en ningún momento deben de hablarles de una solución. No deben de hacer preguntas del tipo: ¿te gustaría usar un producto que haga esto, esto y esto? ¿Pagarías por este producto? ¿Pagarías hasta tal cantidad? ¿Te gustaría que tuviera ciertas características? No. En este tipo de entrevistas o de investigación de mercado, lo que tenemos que entender, como les he venido repitiendo, es el contexto, ¿no? El contexto en el que se da este problema. Saber qué tan doloroso es, si actualmente están pagando por alguna solución, ¿sí? Oye, actualmente has buscado soluciones para este problema que tienes. ¿Cuál es la competencia? O sea, a quién se la estás comprando? ¿Cuánto estás pagando? ¿Te está solucionando el problema o no? Y eso les va a dar la pauta, o sea, saber que al menos alguien ya está buscando soluciones, te da la pauta para saber que realmente están, o sea, puedes tú crear un producto que si le solucionas ese problema, pues seguramente vas a tener un mercado cautivo ahí, ¿no? Entonces, de eso se trata la investigación de mercado, que esto lo van a poder realizar en los siguientes días, o incluso pueden tomarse, no sé, hasta 2 semanas en hacer la investigación de mercado, y es parte del seguimiento que les vamos a poder estar dando incluso en el grupo de WhatsApp, apoyarlos con la estrategia de cómo hacer esta investigación de mercado, revisar los cuestionarios que realicen ustedes antes de aplicarlos, y ver cómo se puede hacer esta estrategia como de reclutamiento para saber con qué personas voy a hablar, con qué personas voy a tener una entrevista para conocer más en torno a ello y comenzar a formular esas hipótesis sobre qué es lo que yo puedo hacer como producto o servicio que les pueda ofrecer eventualmente, ¿no? Y el siguiente paso va a ser crear ese perfil de usuario y un perfil de cliente. El construir estos perfiles nos va a ayudar a saber cómo adaptar nuestro producto, cuáles van a ser los esfuerzos de marketing, las estrategias de venta que vamos a realizar para satisfacer esa necesidad y las preferencias específicas de los usuarios finales. Bueno, esto es del sector agrícola, esto era por un ejemplo que yo tenía. Y en el del cliente igual, ¿no? Ahora, construir estos perfiles nos va a ayudar a personalizar también nuestro enfoque de ventas y marketing para abordar las necesidades específicas de nuestros clientes en la industria o sector que hayamos elegido. Esto va a permitir que estas estrategias sean más efectivas al comunicar cómo tu solución puede agregar valor. Es decir, cuando nosotros vayamos a realizar nuestra investigación de mercado, por ejemplo, digamos, si pudiéramos desarrollar una página web, que normalmente se les conoce como landing page, una página donde queremos que lleguen ciertos tipos de perfiles, ¿qué información vamos a poner en esa página? Puede ser una presentación, incluso una presentación con un enlace donde la información que les comuniquemos esté en el sentido de entender a ellos en el contexto y en el que se encuentran, y en el que se encuentran cuando se les presenta ese problema. Pues, por ejemplo, volviendo al tema del diagnóstico molecular. Si yo quisiera hablarle a personas que tienen laboratorios de diagnóstico molecular, pero el perfil de esas personas es de entre 35 y 45 años, les voy a hablar de una manera y los voy a buscar y contactar en lugares distintos a que si el perfil de esas personas fuera de 55 a 60 años, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque a lo mejor no utilizan los mismos recursos, no están en las mismas redes sociales, no están en los mismos tipos de eventos,
y todo eso, ¿no? Hay que tratar de entender todo ese contexto para saber cómo dirigir los esfuerzos de poder contactarlos primero, decir, ¿sabes qué? Estoy, ¿cómo se llama? Como teniendo una comunicación persuasiva para decirles, hey, estoy tratando de ayudarte a solucionar este problema, pero primero déjame entenderlo, ¿no? Después lo que van a hacer es crear el perfil de sus usuarios, de sus clientes, a partir de datos demográficos como género, rango de edad, rango de ingresos, ubicación geográfica, educación, datos psicográficos, motivaciones, miedos, necesidades y deseos, comportamientos de compra, objetivos y metas, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para este taller de emprendimiento científico, digamos, yo normalmente le hablo a perfiles de científicos que están estudiando, que están por terminar su carrera, una carrera de biotecnología o relacionada, o que están en su posgrado, y que, como les hacía la pregunta al inicio, ¿no? Motivaciones y miedos, o sea, tienen ese deseo de hacer que la ciencia salga del laboratorio e impacten al mundo, ¿no? Entonces, en la landing page donde ustedes hicieron como el preregistro, ahí, pues, parte de la comunicación que está puesta ahí es sobre eso, ¿no? O sea, oye, ¿te gustaría sacar la ciencia del laboratorio? ¿Te gustaría llevar la ciencia, o sea, al emprendimiento e impactar al mundo a través del emprendimiento científico, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, digamos que esa comunicación está muy dirigida a cierto perfil de personas. No quiere decir que si no están dentro de ese perfil no va a encajar, pero va muy dirigida, ¿sí? Entonces, vamos y tener claro cuál es el perfil de nuestro usuario o de nuestro cliente nos ayuda a entender ese contexto, porque, digo, pues si mis clientes fueran generación Z, pues a lo mejor los busco en TikTok, pero si son millennials, los busco en Instagram y Facebook, pero si son boomers, los busco, no sé, en otro tipo de lugares, ¿no? Para poder encontrarlos y decir, hey, ayúdame a entender todo tu problema, ¿no? Entonces, tener claro nuestro perfil de cliente, de usuario, también nos va a ayudar a saber a quién le estamos vendiendo, ¿no? Casi ponerle un rostro, ¿no? Y es parte de este seguimiento que les vamos a ir dando. Y, por ejemplo, acá en la parte de creación de perfil del cliente vamos a tener algo como esto. Esto lo saqué así de Canva, pero normalmente es lo que se llega a hacer porque una vez que tú le pones rostro a alguien y mi perfil de cliente, mi perfil de usuario es él que se llama Daniel Gallego, que tiene 35 años, que está en esta ciudad, que se dedica a esto, que es casado. A veces saber este tipo de información, si es casado o no es casado, pues va a depender obviamente del problema que quieras resolver y del producto que vayas a generar para saber pues si es importante esto o no. El sueldo para saber pues qué tan, si este tipo de perfil tiene la posibilidad de pagar por mi producto, los intereses que tiene, los desafíos a los que se enfrenta. Por ejemplo, no encuentro tiempo para mi vida personal, ¿no? Aquí es un ejemplo totalmente aparte de la biotecnología, pero por ejemplo, ¿no? Algo que se me hizo así como muy claro es, ok, no encuentro tiempo para mi vida personal y tengo dificultad para estar conectado con mis amigos y familia, ¿no? Ok, ese es como su principal reto, problema, ¿no? No encuentra tiempo, ¿no? Entonces, y ya ha gastado, ya ha comprado aplicaciones de administración del tiempo, ¿no? Entonces, ok, ya sabiendo eso y conociendo todos los esfuerzos que él ha hecho por resolver esa problemática, entonces ya puedo yo generar una solución que sea mejor o más innovadora que las soluciones que actualmente ha empleado, ¿no? Entonces,